a todos, semana de descanso en Primera División y vamos a aprovechar para analizar lo que ha sido este primer cuarto de liga. Son 9 jornadas, no es exactamente un primer cuarto de liga, pero lo cierto es que cuando se consuma la 10ª jornada, la siguiente, ya habremos superado ese cuarto, porque el final son 38 jornadas. Vamos a analizar sobre todo la parte de abajo de la clasificación y lo vamos a hacer con un verdadero experto como es Borja Aranda. ¿Cómo se ve desde fuera el Mallorca? ¿Cómo se ve la zona de abajo desde fuera? ¿Cuáles son los equipos que se perciben en mejor o en peor forma? Vamos a hablar de eso con Borja y lo vamos a hacer, como siempre, de la mano de Suzuki Técnicas. Bienvenidos, empezamos. Ya está con nosotros Borja Aranda. Borja, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomeu? Buenas noches. Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. Y nosotros de que estés también con nosotros. Vamos a hablar de este primer cuarto de campeonato. Un primer cuarto de campeonato, Borja, que no sé cómo lo ves. Tú vamos a hablar un poquito de la zona de arriba, de la zona intermedia, pero sobre todo nos vamos a quedar en la zona de abajo. En general, me está pareciendo una liga más o menos cubriendo las expectativas de los equipos que deberían estar arriba, los que deberían estar en medio, los que deberían estar abajo, con dos excepciones que son el Villarreal, el Sevilla, de los que se esperaba mucho más. Pero en cuanto al resto, yo creo que más o menos es lo que habíamos esperado, también con la sorpresa positiva del Girona en la parte de arriba. Sí, sí, hombre, lo del Girona y además jugando bien al fútbol, aunque es verdad que los dos últimos partidos ya no ha estado tan fino o tan fluido, aunque consiguió ese partido del Cádiz sacarlo adelante. Pero es cierto que estamos viendo equipos que esperábamos que iban a estar abajo, por plantilla, por planificación, por falta de calidad en muchos casos y por mercados que han sido muy limitados y que se les han quedado piezas pendientes, ¿no? Entonces, hay equipos como el Almería, el Granada, el Deportivo Alavés, que sabíamos que iban a estar ahí. Las Palmas ha ido sacando la cabeza y ha ido ascendiendo la clasificación y de momento alejándose un poquito de la zona. Y luego pues puede sorprender más la situación del Celta, la del Villarreal o la del propio Mallorca, junto al Sevilla, ¿no? Que yo creo que son equipos que no esperábamos quizás a estas alturas que estuvieran por ahí. Tu sensación desde fuera, no estás aquí viviendo el día a día, tu sensación desde fuera con el Mallorca es de decepción. Mucho, mucho, porque yo encima me acuerdo en un Radio Marca uno de estos debates de verano de qué equipos habían fichado mejor, se habían reforzado según posibilidades y según potenciaban su plantilla, y yo ponía de los mejores al Mallorca. Yo consideraba que mejoraba mucho la plantilla. Es cierto que tenía la baja de Canguilí, que era un jugador determinante, pero acabando fichando a Darder, más Kyle Larin, más Mascarell, más todos los futbolistas que han ido llegando, Lato como el lateral, que conoce bien la competición, en fin. Al final estamos hablando de que el Mallorca se reforzaba y potenciaba la plantilla que tenía. Yo esperaba mucho más del equipo de Aguirre, que no está terminando de dar con la tecla de cómo sacar el máximo rendimiento, y están siendo jugadores como Don Prats, que no eran tan importantes las temporadas anteriores en primera, para ser los jugadores que saquen un poquito a flota al equipo. Esto que me dices del debate en Radio Marca y situar al Mallorca como un equipo que debería haber hecho cosas importantes esta temporada, me recuerda mucho
Tú eres muy joven, no lo has vivido, pero y seguramente la mayoría de la gente que nos está viendo ahora mismo tampoco, por su edad. Pero me recuerda mucho a la temporada 83-84, en la que el Mallorca ascendió a Primera División, fichó futbolistas muy importantes de la categoría, algunos internacionales con España. En el mercado internacional se trajo a Jerry Armstrong, que le había marcado el gol de la victoria de Irlanda del Norte a España en el Mundial 82, que es como irte ahora, y no voy a decir que fichara a Harry Kane, pero sí que fichara a un delantero centro importante de un equipo inglés. Al Mallorca se le consideró unánimemente por todos los medios nacionales como candidato a la UEFA. Entonces se jugaba la Copa de la UEFA, la jugaban segundo, tercero y cuarto. Segundo, tercero y cuarto. Había Se un considera... nivelazo en esa UEFA, Sí, ¿eh? sí, sí. Porque solo un equipo iba a la Copa de Europa y otro iba a la Recopa, el que ganaba la Copa. Pero segundo, tercero y cuarto jugaban Copa de la UEFA. O sea que los medios de comunicación madrileños, catalanes de toda España, situaban al Mallorca entre los 4 primeros clasificados. Pues fíjate, Borja, el primer partido el Mallorca lo ganó en la jornada 18. Uf, uf. Pues importante ese dato. Hombre, yo quiero pensar, y es cierto que el Mallorca va a acabar tirando hacia arriba. A ver, yo cuando digo que se reforzó bien, o de los que mejor se había reforzado, es evidentemente teniendo en cuenta un poco la idea que tiene el Mallorca en cuanto a objetivos, ¿no? Yo dije, el Mallorca con esta plantilla que ha formado puede pelear por entrar en Europa. A lo mejor no sé si a Europa League le dará, porque al final piensa que en España está todo muy determinado. Es decir, la Champions, sabes que Madrid, Barça y Sí, sí, sí. Atleti tienen 3 plazas prácticamente aseguradas, cuarta plaza la van a pelear Real Sociedad, Betis, se pensaba que Villarreal y Sevilla podían estar ahí, luego sabes que el Athletic Club de Bilbao siempre puede dar por fin el paso de colarse, y siempre aparece algún outsider, y yo ahí veía pues al Mallorca, y veía equipos como el Girona, que se han reforzado bien, y ahí sí me los esperaba, pero le está costando mucho el inicio de temporada, no está sabiendo, para mí, desde el punto de vista del concepto que tiene Aguirre de juego y su idea que él tiene, no está sabiendo potenciar a futbolistas que quizás no se adaptan tanto a su idea y que son para jugar a otra cosa, pero con Javier lo tiene claro, sabe cómo quiere que juegue este Mallorca. Tú has dado con la clave. Tú tienes el carnet de entrenador, Borja. Lo vas a entender Sí, perfectísimamente. El Mallorca con Aguirre tiene un sistema de juego muy determinado, muy marcado. Es un sistema muy básico, pero es un sistema que funciona, porque el equipo el año pasado termina en 9ª posición, no está ni una sola jornada en posiciones de descenso. Se han fichado buenos futbolistas, nadie niega que se hayan fichado buenos futbolistas, pero no son futbolistas para seguir jugando al mismo sistema. Sergi Darder es inadaptable al sistema del Mallorca del año pasado, viene a sustituir a Galarreta y sus condiciones no son las de Galarreta. Y Kailarin no es un sustituto de Kangin Lee. Te encuentras obligado a cambiar el sistema de juego y a adaptarse a futbolistas que te obligan a modificar algo que a ti te funcionaba. Y claro, eso no es sencillo. no, no es sencillo, no es sencillo. Además que la planificación deportiva está hecha para jugar con 3 centrales. Es decir, si pensamos en jugadores de banda puros que tenga el Mallorca, dime tú, Javi Llabrés puede jugar en banda, Y ya Amaz está, y Ndiaye ya está. y adelantar a Toni Lato en algún momento. Pero es que es la planificación que ha hecho el Mallorca según la idea de su entrenador. Pero es que estamos hablando de un equipo que puede juntar en el centro del campo a Omar Mascarell, a Morlanes, a Darder, a Dani Rodríguez, es decir, futbolistas que saben manejar la pelota, que pueden tener cierto protagonismo y que evidentemente pues en este Mallorca, en la idea de Javier, es mucho más de transiciones, es mucho más de robo y hacer daño al rival, penalizar a balón parado, penalizar sobre todo con un delantero que se aísla y hace largo el equipo para que pueda salir en el momento de una recuperación en bloque bajo. Entonces ese Mallorca sí que él lo tiene en su cabeza, pero creo que con los futbolistas que tiene, pues a lo mejor por eso ha encajado mucho mejor un futbolista como Samu, el futbolista que ha venido de la Almería, es un jugador rudo, que es un jugador fuerte, que domina mucho el espacio, pues más que Sergi, que es un jugador que tiene que ser más protagonista, que el fútbol pase por él, y eso que aún así hemos visto pinceladas de esa calidad que tiene Darder, dando alguna asistencia fantástica o haciendo alguna gran acción individual, eso lo va a tener siempre. Claro, es que a Sergi Darder no le vamos a descubrir, es que Sergi Darder podría jugar prácticamente en cualquier equipo de primera división, pero siempre que le encuentres el lugar adecuado en el campo. Para ti, si tú fueras el entrenador del Mallorca, ¿tú dónde situarías a Sergi Darder? Lo hemos visto. De media punta, de interior derecho, de interior izquierdo
y ahora lo estamos viendo en este nuevo sistema de Aguirre, que ha pasado a jugar con defensa de 4, ha prescindido de los 3 centrales. Lo estamos viendo en el doble pivote con Samu Costa, pero muy arropado por 2 interiores como Dani Rodríguez y Antonio Sánchez. Si tú fueras entrenador, para ti, ¿cuál es la mejor posición para Sergi Darder? Yo, para mí, Sergi Darder tiene que estar liberado. Tiene que ser libre. Tiene que ser un alma libre, que tenga siempre la capacidad de recibir entre líneas y poder generar. Entonces, yo creo que tiene que tener un escudero por detrás, que bueno, ahí ¿Uno o a mí dos? siempre. Para mí, uno. Y te voy a decir por qué. Porque yo sí quiero ponerle dos escuderos, estamos hablando en el sistema que está jugando ahora mismo en Mallorca, cuidado. Si yo pongo en este sistema de Mallorca dos escuderos por detrás, al final lo que estoy perdiendo es un futbolista de transición ofensiva, porque lo que estoy metiendo es un doble pivote que al final puede tender a ser un hombre menos todavía en ataque, y el Mallorca no se puede permitir eso. Si el Mallorca jugara 4-2-3-1, por ejemplo, sí me encaja poner un doble pivote por detrás de Darder y que él sea un media punta con libertades y que haga lo que le dé la gana, darle esa facilidad. Entonces, para mí el sistema ata un poco a Sergi. Creo que en este sistema tiene que haber un tipo que fije que dé la primera salida, el primer pase, y tiene a Mascarell, por ejemplo, que lo puede hacer fantásticamente bien, aunque Samu es un buen jugador. Insisto, yo siempre me gusta que el pivote sea alguien más fino. Yo hablo, por ejemplo, en el ejemplo del Atleti con Coque, o por el propio Barrios que le está transformando Simeone. Son jugadores que a mí me gusta en cierta manera que jueguen de pivote, porque siempre te van a dar fluidez en ese primer pase que rompe una línea cuando tú recuperas con 3 centrales. Yo creo, Luego Borja, tener yo creo que cuando Sí, hablamos del doble pivote, Borja, hemos evolucionado en el mundo del fútbol. Afortunadamente, yo creo que si nos retrocedemos 5 años atrás, fíjate el ejemplo claro del Madrid con Makelele, con dos sí. pivotes muy, muy, muy defensivos. Esos dos pivotes defensivos pasaron a ser luego un pivote defensivo y un pivote creativo. Pero es que ahora en los últimos años los equipos ya están jugando con dos pivotes creativos, incluso con jugadores bajitos, que eso hace 5 años parecía algo impensable. Sí, el fútbol está cambiando, Sí, y el fútbol ha cambiado muy rápido. Yo creo que cuando los equipos ganan, siempre se tiende a copiar las cosas. Cuando España empieza a ganar con estos jugadores, con Xavi, con Iniesta, con Silva, con Busquets, futbolistas de muy buen trato de balón, muchos que no son excesivamente corpulentos, todo el mundo lo quiere imitar, y el ejemplo es Alemania. Alemania, un país que forja futbolistas físicamente muy potentes, muy fuertes, el típico 9 alemán, acuérdate de los 90, alto, que baja balones, que se pegaba con todo el mundo, y de repente Alemania han pasado los años y han perdido esa opción, no tienen un 9, está jugando Füllkrug, que es un futbolista que evidentemente está muy lejano a los delanteros alemanes que conocimos antaño. Desde Klose no ha habido otro delantero centro de nivel en Alemania. Pero fíjate, y hablamos de Klose, que era un delantero creo bastante completo, no era ese 9 digamos, como Oliver Bierhoff, ¿no? Un tipo de área puro y duro. Yo creo que Klose hacía más cosas a pesar de ser un gran goleador. A mí, Mario Gómez, por ejemplo, es el perfil que yo estoy hablando, Sí, ¿no? Aquel sí, delantero que estuvo en el Bayern Múnich con sí, sí, raíces sí, sí. españolas. Alemania quiso copiar a España y le fue bien, porque salieron muchos futbolistas que en ese momento, en el fútbol que se estaba practicando, le daba jugadores de mucha movilidad, Joshua Kimmich, futbolista que interpreta el juego maravillosamente bien, más luego acompañado de gente también con buena idea de juego como Müller, etcétera, etcétera. Todo eso, Mario Götze, pequeñitos, todo eso le va, pero llega un momento en el que el fútbol vuelve a empezar a cambiar. Y evidentemente cuando algo triunfa, hay otros medios que están buscando cómo Efectivamente. competir a esos equipos que te están ganando por calidad. Y se empieza a generar los equipos que a lo mejor vuelven a un fútbol un poco más antiguo, un fútbol mucho más destructivo, de parar mucho más el juego, de hacer muchas más faltas, de vivir del balón parado, y donde el futbolista se empieza a adaptar, empieza a haber cada vez más futbolistas que son atletas. Entonces, claro, si el nivel físico se acompaña de cierta calidad, porque acuérdate que al principio estos pequeñitos empiezan a ganar la partida porque había jugadores muy físicos, pero que con el balón les costaba. Claro, ahora esto está cambiando. Por eso hay muchos equipos, y nos pasa a los equipos españoles muchas veces en Europa, que aunque ganas porque tienes calidad, hay equipos que te las hacen pasar canutas. Mira el Barcelona en Oporto, mira el Atlético de Madrid con el Feyenoord, porque ahora mismo el jugador de base físicamente es muy bueno. Claro. Y yo creo que hay equipos que eso no lo han sabido cambiar, o inercias. España ahora ya va sacando futbolistas más atléticos con la calidad, y Alemania tendrá que empezar a hacerlo, y mira la crisis que tiene el fútbol alemán. Pues yo creo que esto es un poco así, Tomeu. Creo que el tema de los pivotes y dobles pivotes, uno de calidad, uno más fuerte, uno menos fuerte,
va a acabar siendo dos mediocentros que van a ser muy completos, van a ser futbolistas defensivamente buenos y que tienen buen trato de valor. Físicamente, jugadores muy bien preparados. Yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, Borja, yo creo que al final, cuando los equipos consigan físicamente aguantar más, o cuando se introduzcan más cambios, más de esos 5 cambios, como por ejemplo en el fútbol sala, que hay cambios ilimitados, no sé si llegaremos a eso en el fútbol o no, pero cuanto un equipo consiga mantener el bloque alto durante todo el partido, ahora no se puede hacer porque no hay ningún equipo que físicamente esté preparado para eso, pero cuando alguien lo consiga, dejaremos de ver goles, porque salvo algún error, Bueno, serán veremos más, partidos. quién sabe, Tomeu. Al Bueno, final el bloque pero serán alto provoca errores. Yo creo, goles propiciados por errores. por errores, Fíjate, claro. fíjate, te he puesto como ejemplo el fútbol sala. El fútbol sala es un deporte, lo conozco muy bien, el fútbol sala. Fútbol sala es un deporte que ahora mismo no se concibe sin presión en toda la cancha durante todo el partido. Eso no nos ha llevado a ver más goles, Borja. Eso nos ha llevado a partidos de 0-0. Que antes en el fútbol sala Sí, era era más típico imposible. el 6-4, Claro, el era 5-3, imposible. ese tipo de resultados, Claro, sí. ¿por qué? Porque al presionar en bloque alto, los errores se cometen, pero luego también te falta calidad para luego superar al rival en posiciones de 1 contra 1. Y yo creo que en el fútbol veremos esa misma evolución. En cuanto los equipos te presionen arriba, que tú no puedas llegar atrás, vamos, va a haber 0-0 a mansalva. Pero Puede bueno, ser. yo creo que eso También aún nos Tomeu, queda. también Tomeu piensa que el campo de fútbol es más grande, hay más Sí. espacio, si hay pérdida, el equipo está Ahora mismo, desubicado. ahora mismo es inviable mantener ese bloque alto Claro, los 90 claro, es muy minutos. difícil. Inviable. Y aun haciéndolo, creo que sería favorable en muchos aspectos. Pero, insisto, yo veo difícil el que se pueda generar eso a corto plazo. ¿Por qué? Sí. Porque creo que todavía tiene que pasar bastante tiempo para que un equipo pueda ser absolutamente constante en ese esfuerzo. No creo, y espero que no, el fútbol tenga más cambios. Ya 5 cambios me parece una barbaridad. Yo creo que el fútbol, mientras menos se toque, mejor. Ya hemos metido el VAR, que como idea era buena, pero mal gestionado no es buena idea. Ya hemos metido 5 cambios que creo que no era necesario y favorece a los equipos con más presupuesto, que por lo tanto pueden firmar mejores jugadores y por lo tanto fomenta la desigualdad. Y es así. Entonces, yo no tocaría nada, pero sí que es cierto que vemos medios centros cada vez más completos y eso me gusta. Igual que otras posiciones estamos perdiendo al regateador, al futbolista de la calle, ese futbolista lo vamos a buscar a Sudamérica, porque Europa ahora mismo tiene mucha dificultad. Por eso ver a un Brian Zaragoza Sí. nos ilusiona y nos da alegría, porque vemos que todavía quedan rebeldes que siguen jugando al fútbol en la calle y que pueden llegar a ser profesionales. Yo lo de los 5 cambios tampoco estoy muy de acuerdo. Yo creo que los 5 cambios todavía los entrenadores no han sabido aprovecharlos como se debería. Porque al final lo que hacen es simplemente ampliar los 3 cambios que tenían antes a 2 más. Y yo creo que deberían intentar utilizarlos durante el partido, no en la recta final del partido, que es lo que el 99,9% hacen. Creo que eso hay que darle una vuelta de tuerca y no estamos entrando en aspectos filosóficos del fútbol, que no era el No, pero propósito de este depende de vídeo. la plantilla. Si es que esto es lo que te digo, Tomeu. Te pongo un caso, Simeone el otro día. Simeone tiene un banquillo de chavalitos Sí, y él no hace los cambios. Es decir, hace los cambios de los futbolistas profesionales, porque sabe que, los niños que tienen el banquillo no le van a solucionar la papeleta. Trasládalo a no, pero, equipos no, de la pero, zona no, pero baja. perdona que te interrumpa, pero a lo mejor te puede emplear uno de estos niños, a lo mejor sí que te lo puede emplear para presionar 30 minutos y ahogar a los centrales. O Sí, para pero presionar que eso, o para que sí, presionarme, pero o para Simeone presionar medio considera que centro y no. utilizar un cambio durante media hora simplemente con propósitos tácticos o sobrecargar al equipo Sí, no, contrario no, sí, o si explotar tienes. una línea en concreto. Tú a lo mejor tienes, me lo estoy inventando, ya te digo, estamos Sí, entrando en aspectos filosóficos. Tienes un futbolista muy regateador que sabes que te puede dar 30 minutos muy explosivos, que no te va a dar más, pero que esos 30 minutos sí te puede crear 2 o 3 situaciones de desequilibrio porque tiene calidad para hacerlo, pero el físico a lo mejor no la aguanta. Quizás puedes emplear esa media hora ese futbolista de desequilibrio, exprimirlo al máximo y luego utilizaría ese primer cambio. Es una posibilidad, pero hay mil. Yo creo que no, eso tiene millones, sí. pero el tema Tomeu es la creencia real y el nivel de plantilla. Y hay entrenadores que saben que cuando hacen determinados cambios baja el nivel de la Hombre, plantilla. Entonces, evidentemente.
Claro, entonces eso a muchos entrenadores y más en el fútbol profesional donde los resultados influyen tanto, les cuesta arriesgar en planteamientos como el que tú dices que tienen su lógica. Es decir, tengo un futbolista que a lo mejor no es mejor que otros que tengo para el once titular, pero para una determinada misión me puede ayudar. Pero, claro, yo me estoy jugando el pan porque si pierdo hoy, fuera de casa me echan. Y entonces Van me a la lo fácil, juego van a lo fácil. o Claro, voy con los soldados que creo que puedo ganar el partido. Entonces, creo claro. que al final la mente del entrenador es muy fastidiada y muy jodida, sobre todo cuando las cosas van regular o tirando a mal. A mí los 5 cambios me parecieron bien porque vinieron por la pandemia, el tema del COVID, la enfermedad. No me parece tan mal que se mantenga por el tema del calendario, porque hay tantísimos partidos que al final también es una manera de dosificar a la gente, pero yo sería claro, yo intentaría el calendario recortarlo todo lo posible y que se vuelva a los 3 cambios. A mí me encantaría, igual que ser un antiguo, Tomeo, pero has mencionado la Recopa y a mí era una competición que me parecía A mí preciosa también. y que me encantaría que A mí volviera. también. Y eso que la Conference League ha sido una grata sorpresa, que me parece que es una competición bastante bonita para la actual mundo del fútbol, pero a mí la Recopa y la gente más joven no la ha podido vivir, era una competición de muchísimo nivel Muchísimo. y de verdad preciosa. Es que nunca entendí. De hecho, el Mallorca fue el último equipo español que Con la jugó la Lazio, Recopa. ¿no? Con la Lazio perdió la Con la Lazio de final Vieri. con la Lazio de Vieri. Bueno, la Lazio de Bueno, un de Vieri hay equipazo, muchos más, pero yo me de acuerdo de Pavel Cristian Vieri, Nedved, sí, señor. de Alessandro Nesta. Bueno, tenía del chileno Marcelo Salas. Marcelo Tenía Salas y Vieri, una fíjate de última. delantera. Salas y Vieri era la delantera en esa final. Sven-Goran Eriksson era el entrenador de El la míster del Lazio en sueco, aquel. sí, señor. Eso fue el año 99, esa final. Han pasado muchísimos años ya. Yo jamás entendí, nunca, no, 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 por qué se quitó esa competición, que además de que tenía mucho nivel, como dices tú, era una competición que servía para reforzar la Copa. La Copa ahora, Eso en es. muchísimas ocasiones, se tira directamente porque no es una competición que le sea útil a los clubes. Si le da el premio de jugar la Recopa y por ahí pueden tener un título europeo, la Recopa era el segundo torneo internacional europeo después de la Copa de Europa. De igual forma que a mí, yo no sé tú, a mí lo de tantos clubes en la Copa de Europa y más ahora A con mí la no me gusta. ampliación de la Yo, próxima. yo lo digo claramente, ¿eh? Y beneficia, por ejemplo, a muchos equipos que seguramente si no, no la podrían jugar nunca o casi nunca. Pero a mí es un negocio y es una gran competición porque el nivel es muy grande. Pero la gente no se da cuenta, o la gente más joven, que seguramente son los que también plantearían ahora Superligas, porque evidentemente las generaciones cambian y quieren otra cosa. Pero yo que era un crío, yo recuerdo ver la Copa de Europa y era divertidísimo verte un partido, por ejemplo, del Steaua de Bucarest, que era un equipo lleno de rumanos, de gente de su casa, de su país, que sentían el club, que sentían la competición como algo muy especial y se le hacían pasar canutas a los clubes. El Estrella Roja, ver al Malmo, al Göteborg, ver equipos que ahora mismo es inviable verles en una fase final. Y ahora alguno se cuela por aquel cambio que hizo Platini, que creo que fue de lo mejor que hizo, el dar esa opción de que en el cuarto bombo entren ese tipo de equipos mediante una serie de clasificaciones previas donde solo se pueden enfrentar a diferentes zonas europeas, pero era mucho más divertido. Yo creo que veías mucho más fútbol. Los equipos europeos de ligas menores eran mejores porque ya no tenían tanta necesidad de salir a jugar competición europea porque jugabas la Champions en el equipo de tu país y no tenías que irte a otro club. La UEFA, la Copa de la UEFA era una auténtica competición durísima porque lo Durísima, que tú decías, durísima, segundo, tercero y durísima. cuarto de cada Sí, liga, lo sí, que ahora van a Champions, sí, sí. iban a la UEFA. Sí, sí, era durísima, Entonces, era durísima. era una competición, además todo por eliminatorias, era eliminatorias, a vida o muerte, te ibas a la calle, era una barbaridad y ahí pudimos disfrutar de auténticos equipazos y auténticos campeones. Yo creo que el formato ha cambiado por el dinero, es así, y el dinero entonces más nivel de los clubes en la máxima competición generas más, pero a mí la Recopa principalmente es una competición que he hecho mucho de menos. Mucho de menos y ojalá que algún día se pueda recuperar porque y además hemos visto grandes finales de Recopa. Nosotros recordamos aquí, tiramos para acá, si recordamos ese Lazio Mallorca del año 99, pero hemos visto grandes finales de la El Recopa, de igual Zaragoza, forma que hemos visto el Gran grandes, Zaragoza con el gol de Najim. el gol de Najim, de igual forma que hemos visto grandes finales de la Copa de la UEFA que se jugaba a doble partido, quiero recordarlo, a doble partido. Hemos visto grandísimas finales de la Copa de Europa y también hemos visto, como dices tú, perdón, la Copa de la UEFA y también hemos visto grandísimos partidos en la antigua Copa de Europa. Hemos visto, como dices tú, a la Estrella Roja de Belgrado proclamarse campeón de Europa.
Hemos visto al Olympique de Marsella ganarle al todopoderoso Milán con un gol de Basile Boli en un saque de esquina y aguantar toda la segunda parte con ese 1-0. Hemos visto una final de Copa de Europa que ahora sería imposible con el Mónaco y el Oporto Y de el Mourinho. Oporto, El Oporto de la Mourinho. Sampdoria, acuérdate con el Barcelona. La La Sampdoria con el Barcelona Sampdoria. con el gol Equipazo la Sampdoria Ahí que estuve yo en tenía esa final. Ferguesones. Esa fue mi primera final de Copa Europa, la primera que vi en directo. Luego he visto muchas más, pero esa de Wembley en el 92 fue la primera final de Copa Europa que hemos visto en directo. Y evidentemente, me has hablado del Steaua. El El Steaua Steaua con el Barcelona. de la Catus y Piturca, los dos delanteros Señor. del Steaua de Bucarest, y esa final con Ducadam, el portero del Steaua, que le paró 3 penaltis al Barcelona en Sevilla y que proclamó al Steaua campeón de la... Yo he hecho mucho de menos ese fútbol, de verdad. Yo también, ¿eh? Era un fútbol Hamburgo de Kevin más Keegan, auténtico. mucho más. Menos negocio y más auténtico. El fabuloso Liverpool de Shankly, de Paisley, de Fagan. Shankly, curiosamente, aunque tiene la fama, nunca llegó a ser campeón de Europa. Los campeones de Europa fueron los primeros campeones de Europa. Fueron Paisley y Fagan, los 3 miembros del boot room, del famoso boot room del Liverpool. Volvamos, dejémonos de nostalgia. Sí, vamos a ver que nos hemos metido de historiadores. Sí, a este paso sí. Volvamos a la Liga Española, volvamos a la zona de abajo. Hemos hablado del Mallorca. Vamos a hablar del resto de equipos de la zona de abajo, Borja. ¿Cuáles te dan buenas vibraciones y cuáles malas? Porque al final tenemos la experiencia en estas últimas temporadas que equipos que no contaban para el descenso ni mucho menos, tenemos al Levante con un plantillón que bajó, el propio Elche el año pasado tenía mucha mejor plantilla de lo que luego sucedió, el Español con una delantera, bueno, la delantera, fíjate, todo lo que tenía arriba, con Bray White, luego con Sergi Darder, con César Montes, todo lo que tenía el Español al final acabó bajando a segunda división. Con lo cual, con toda seguridad este año sucederá también. Algún equipo con el que no contamos acabará perdiendo la categoría. ¿Cuáles te dan a ti o cuál te da peores vibraciones? Bueno, y hay uno que me está recordando al Elche del año pasado, que es el Almería. Y el fichaje de Gaizka Garitano, con todo mi cariño, no me da más confianza. No, estoy de acuerdo. Es un entrenador que a mí me genera muchas dudas. Creo que en el Eibar, bueno, pues hizo en su día un buen trabajo. Yo creo que tú sabes que yo hago mucho Liga Hypermotion y que me encanta. Sale muy tocado de ese no ascenso. Tiene el ascenso en la mano con un partido donde juega contra un Alcorcón descendido. Le vale el empate. Y su planteamiento es de ir a empatar. Es decir, de ir a hacer el punto y subir, que acaba subiendo la Almería porque el Alcorcón gana con un gol de Zarfino y el Eibar se tiene que ir al playoff donde luego cae eliminado y no asciende. Se mantiene como entrenador la temporada siguiente, la temporada ya no es igual, aún así lo mete en playoff pero vuelve a caer. A mí Garitano es un entrenador me parece demasiado timorato en muchos planteamientos. Creo que es un entrenador que saca mucho partido y rendimiento a jugadores, pero con ciertas carencias a la hora de determinados planteamientos. Y no sé si es la solución. Ya Vicente Moreno no me terminaba de convencer para la Almería. No es un entrenador, a pesar de que en el Mallorca lo hizo bien, no es un entrenador que me apasione, sinceramente. Y al final los resultados han dicho lo que han dicho. También te digo una cosa, creo que la Almería, que se ha movido muy bien en el mercado de delanteros en los últimos años, que acordémonos, Darwin Núñez, delantero del Liverpool, jugó en el Almería. Sí. Jugó en el Almería y se lo llevó el Benfica. Luego de ahí fue al Liverpool. Luego fichó a Umar Sadik, que fue una sorpresa y un rendimiento brutal, y luego ha tenido mala suerte con esa lesión grave en la Real Sociedad, pero era un gran delantero. El Bilal Touré ya no fue igual de nivel de Sadik y de Darwin, pero hizo una temporada medianamente decente. Lo que pasa es que la Almería pegó un pelotazo vendiéndolo por una cantidad importantísima. Mucho más de lo que luego, valía el jugador. A mí el nuevo delantero que ficharon, Koné, pues sinceramente tengo que decir que Ibrahima Koné no me gusta, pero no me gusta nada. Entonces Luis Suárez sí que es un jugador que ahora está lesionado gravemente. Sí que me gusta en cuanto a movilidad, pero le cuesta horrores hacer goles a pesar del último hat-trick en el partido que se lesiona. Y entonces el Almería creo que tiene una carencia sobre todo en la zona de arriba. Es que precisamente Arribas, el chico del Castilla, que no es delantero, que es un centrocampista, es el que estaba salvando a la Almería de ganar puntos con sus goles. Entonces es un equipo que arriba me parece muy pobre su capacidad para cambiar partidos. Luego sí que ha fichado bien a Dion Lopi, que me parece un muy buen mediocentro, muy interesante, me está gustando mucho. Tiene a Melero, tiene a Lucas Robertone, que a mí es el jugador que más me gusta de la Almería. El movimiento de Montes, que es un central que lo hizo bien en el Español. Pero
no es el equipo que más confianza me dé y le veo muchas similitudes con el Elche de la temporada pasada. Me has hablado, y lo tengo que comentar, me has hablado, me dice el chico del Madrid, Alejandro Arribas. Sí. Alejandro Arribas, este futbolista, Borja, era el que había pedido a Aguirre en el puesto de Canc, Ah, no a Sergi Darder. Lo que pasa es que lo que pagó el Almería, y sobre todo que el Madrid ha conservado el 50% de los derechos de Arribas, el Mallorca no quiso llegar a eso y al final fichó por un poquito menos, porque tampoco la diferencia era muy grande, sobre todo porque el Mallorca tiene el 100% de los derechos de Sergi Darder y por arriba sabía que pagar mucho dinero y por además el que el 50, Madrid ¿no? conservase el 50% de El los derechos. 50. Pero ese era el jugador que quería Aguirre para sustituir a Canquilli. Pues Aguirre tiene muy buen ojo. A mí me gusta. Es A mí un chico también, que a mí además tiene, también. tiene, tiene una capacidad para aparecer por sorpresa buenísima. Sobre todo porque te permite no tocar nada. Te Sí, permite sí. situarlo en el puesto de Can. No son iguales, evidentemente no son iguales, pero se puede adecuar al puesto de Canguilli. Te permite hacer un cambio jugador por jugador. El Almería, por eso te digo que a mí me sorprende el fallo que han tenido en el delantero centro, que es una zona donde él se ha movido bien. Uh -huh. Ficha bien. Dion Lopez es un gran fichaje. Es fichaje de ojeadores. Sí, No es sí. fichaje de un hombre que nos suena y ponemos el dinero. Arriba tienes que mirar a Primera Federación. El Mallorca también ha tenido buen ojo y por eso ha ido a buscar a ese jugador. Eh, pero en fin, no ha terminado de acertar y aquí si no tienes gol y encima en defensa no ha estado del todo fino el equipo. Creo que le ha faltado también el poder adaptarse, por ejemplo, Pubil, que fue uno de los mejores laterales de la Liga Hypermotion el año pasado en el Levante y se ha lesionado también y justo cuando empezaba que parecía que podía ser el titular. En fin, creo que el Almería es el que por pinta tiene. Luego, Granada, pues el Granada lo que le veo es que es un equipo que al contrario que el Almería, arriba tiene cosas, tiene a Muchísima Uzuni, cosa. tiene a Lucas Boyé, que a mí es un jugador que me sorprende que haya acabado en el Granada, Sí, sí. pero sin embargo atrás es un equipo Muy muy flojo, endeble, muy flojo. muy endeble. La línea defensiva Muy del flojo. Granada es una línea defensiva con todo mi respeto de la Liga Hypermotion. Es que el Es que equipo Ignasi Miquel es un jugador de y la Liga Rubio, Hypermotion toda la vida. pero escúchame, Y de equipos es que bajos, y de Neva, equipos bajos, ¿eh? es que Neva, Ricard Sánchez, que son los laterales, Sí, y sí. Rubio y Miquel era la defensa del año pasado. Sí, Y sí. el portero igual, que es Ferreira o Raúl. Es decir, que el Granada ha mantenido la línea defensiva, que es, creo, una de las líneas donde siempre te tienes que reforzar cuando subes a primera Siempre. división, y es donde el Granada ya ha cometido el pecado. Luego tiene a Brian Zaragoza, mucho talento, tiene la experiencia de Callejón, pero para mí el Granada atrás es un equipo muy endeble. A Paco López sí que es verdad que es un entrenador que te propone ida y vuelta y en ese tipo de partidos te puede golpear y te puede sacar muchos puntos, y ya lo hizo con el Levante, que tampoco era un equipo el Levante fabuloso, pero sí que tenía muchas armas. Y este Granada las tiene. Creo que cuando Lucas Boyé fluya mucho más, Uzuni mantenga el nivel, Melendo aporte cosas, más Brian, podrá a lo mejor sacar la cabeza, pero para mí va a ser de los que está peleando abajo. Lo que pasa Y es que, luego, lo que, pasa es que sí, dime. El Granada, y estarás de acuerdo conmigo, estoy 100% de acuerdo con tu análisis, 100%, de hecho lo hemos comentado aquí, también el problema sobre todo de los dos centrales, pero estarás de acuerdo conmigo que es mucho más fácil en el mercado de enero firmar defensas que no firmar delanteros. Sí, sí, Y ahí también. como el Granada acierte con un par, necesita no uno, dos, y quizás un portero también necesita. El Granada no vamos muy sobrado de portero. Como el Granada firme Bueno, dos defensas contundentes en la segunda vuelta con la pólvora que tiene arriba, ojo al Granada de la sí, segunda sí, vuelta. El Granada puede, y es más, con lo que tiene ahora, yo confío mucho en Paco López. El año pasado hizo un temporadón. Es verdad que fuera de casa no estuvo bien el Granada, pero en casa acabó invicto la temporada. O sea, fue una barbaridad en los Cármenes. Se hizo un fortín. A mí Paco me gusta, me parece muy buen entrenador. Me gustaría ver a Paco López con un equipo estilo el Villarreal. Yo creo que es un entrenador que me gustaría verle con un equipo de ese nivel, porque creo que lo haría muy bien. Entonces creo que el Granada por entrenador puede sacar la cabeza, pero va a sufrir por lo que hablamos, porque atrás es muy endeble. Y luego el Deportivo Alavés. Bueno, pues un equipo que a mí el año pasado, yo lo dije siempre, era el equipo más segunda división de los equipos de segunda división. Es decir, Luis García Plaza lo tenía claro, se hizo un equipo de segunda división. Y él dijo, aquí no se regala un balón, los balones divididos son míos, el balón parado el que manda soy yo, y yo penalizo el error. Y con una seguridad defensiva muy Uh -huh. grande, subo a primera. Y lo hizo. Es verdad que de aquella manera, con ese penalti milagroso de Villalibre en el último segundo, en el último suspiro que deja el Levante fuera, pero es que subió con muy poquita calidad. Sí, sí, Y, y, es, con y, cero calidad. Cero y es calidad. la realidad, es que el Deportivo a la vez, el 11 titular que asciende, es un equipo
muy limitadas, que salva Sevilla, que se marchó, era el jugador quizás que podía cambiarle más cosas en un partido. Le vino muy bien Blanco, que llegó en el mercado de invierno, que no lo hizo bien en el Cádiz, y a mí es un jugador que me parece que fue clave. Pero es que bueno, es verdad que se han reforzado con Hadji casi al final, que es un jugador técnicamente muy bueno y que sobre todo tiene un golpeo a balón parado fabuloso y la pega con las dos piernas. La gente que vea al Alavés se lo va a pasar muy bien cuando haya una falta, porque vais a ver cómo Yanis Hadji llega y se perfila según la zona para pegarle con la derecha o con la izquierda. Y la pega igual de bien con las dos, es muy buena balón parado. Luego depende mucho de Luis Rioja, que el año pasado no estuvo tampoco tan bien en segunda, hizo un buen tramo, pero Un futbolista sí, ambidextro, Borja siempre es diestro, nunca es zurdo. puede ser, pero insisto, Solo hay un caso en la historia del fútbol que yo recuerde de un futbolista zurdo que le pegaba bien con la derecha. Y fue, no sé si te acuerdas de él, fue Breme, el lateral izquierdo alemán. Andreas Breme, Matías Breme, que es Andreas Breme. Andreas Breme, que es zurdo. El penalti de la final del Mundial 90 entre Argentina y Alemania lo tira con la pierna derecha. Se lo tira con la pierna derecha Goicoechea, que viene de clasificar a Argentina por penaltis en las dos anteriores rondas, ante Italia y ante Yugoslavia, ante la Yugoslavia unificada, que fue la Sí, la última vez antigua que jugó como Yugoslavia, sí. unificada aquel Mundial. Y Breme, que lo sabe, que sabe que está ante un portero especialista en penaltis, que está con la moral por las nubes, cambia la pierna de disparo, que en un zurdo eso es increíble, y consigue marcar el gol de la victoria. Es un caso único en la historia del fútbol ese. Sí, bueno, pues Yanis Hadji, yo insisto, tiene un golpeo a balón parado brutal y creo que por ahí, con un equipo como el de Luis García, donde el balón parado es importante, puede sacar puntos a la vez, pero es que poco más. Es que es Quique Hadji, García arriba, Samu pero Quique Mordión. García, Samu Morodión son tíos de pelea, de Sí. brega, Samu de zancada, de ir al espacio, pero le pasa igual. Rioja es el, ya digo, Sí. el otro futbolista diferente, Mm. pero luego tiene a Guridi. Hay que ver cómo va Guevara. Mira, Guevara y Anis Haji, que son jugadores que podrían ser de un buen nivel para primera, son chicos que han tenido lesiones muy graves y que hay Mm. que ver cómo están, que no se han terminado de recuperar para el primerísimo nivel. Entonces creo que para ellos va a ser muy importante esta temporada. Luego, Tenaglia, el lateral derecho argentino, que hizo una gran temporada, de momento es suplente porque llegó a última hora, estuvo hasta el último momento presionando para salir de Argentina porque el Alavés no pudo hacer frente a la opción de compra y al final lo ha podido volver a traer, pero Gorosabel lo ha hecho muy bien, es el lateral titular, pero muy poquito. Es que esta Alavés tiene muy poca cosa y para mí es clarísimo candidato al descenso. Junto a la Almería, para mí son los dos más claros. Y Meto el Granada, Las que creo que Palmas lo va a no. sufrir. ¿Eh? Las Palmas no, para mí, en mi opinión, Las Palmas es la plantilla todavía más limitada que la del Alavés, para mí, Pero ¿eh? le veo una diferencia, Tomeu. Y es que Las Palmas, primero, creo que con lo poco que ha podido se ha reforzado bien. Ese Mica Mármol es un central que el año pasado en el Andorra fue clave y anda que no le echa de menos Eder Sarabia. Sí, sí, Luego tiene a un chico que se llama Moleiro que viene sí, de una lesión y no está pudiendo jugar, que yo le he disfrutado en la segunda sí, división. lo mismo jugó el año Y pasado, es un sí. futbolista como la Copa de un Pino. Y ahora que se va a ir Jonathan Viera, que parece ser que hoy ha comunicado que va a rescindir el contrato y se marcha a Las Palmas cuando no está jugando. Creo que es el jugador que va a coger ese testigo. Creo que lo va a hacer. No tiene para mí delantero. Ni Marc Munic, Cardona, que ya el año pasado en no, segunda, aunque le guste mucho Munic, a Pimienta, es un goleador. Ni Sori Cava lo es. A mí Sori no. Cava me parece un delantero que tuvo una irrupción en la liga buena y creo que ha vivido mucho de ese momento porque no me ha demostrado Hace tampoco gran muchos años cosa. ya, con el Elche, muchos Sí, años ya de eso, ¿eh? pero tiene muy buen centro del campo Las Palmas. Tiene a un chico que a mí me vuelve loco, que es Ensolo Yodis, el jugador francés. Es Mm. buenísimo. El año pasado en segunda destacaba y es que en primera lo está haciendo otra vez. Es un jugador buenísimo. Se consiguió quedar con Cardona, el lateral izquierdo, que parecía que iba a ir a Olympiacos. Es otro muy buen lateral. Coco Mica Mármol es una buena pareja de centrales. Tiene un gran portero como es Vallés, que el año pasado fue de los mejores de la liga de segunda Sí, sí. y en primera se está saliendo. Tiene a Kirian, que está recuperando su fútbol. Creo que tiene más cosas el equipo de Las Palmas, sobre todo una idea de juego. Creo que el equipo de Pimienta sabe lo que juega, lo tiene muy claro. Ellos no se traicionan en su manera de ver el fútbol y creo que esos equipos al final acaban sacando puntos. Yo sí que es cierto que estoy de acuerdo contigo en que le pueden faltar cosas. Es una plantilla Muy corta. que puede estar más limitada que otras en muchas posiciones, pero creo que por su entrenador también y por la idea de juego y recuperar a gente como Moleiro le puede dar para salvarse. ¿El Cádiz?
Pues mira, el Cádiz, otro caso del que te decía yo también, que yo dije que se había reforzado bastante bien. Hay que recordar que tiene un chico lesionado de larga duración que fue Brian Ocampo, que tuvo un impacto muy grande el año pasado cuando lo ficharon. A mí me Sí, gustó mucho. la segunda Y vuelta, sí. que no suene mal esto que voy a decir, en parte la mala noticia de que se lesionara creo que para el Cádiz fue positiva, porque es verdad que sufrió para mantenerse cuando le perdió, pero creo que sigue en la plantilla precisamente porque se lesionó, porque creo que al nivel que estaba el año pasado Brian Ocampo no hubiera seguido en el Cádiz de ninguna de las formas. Perdieron a Ceo Bongonda, que es un jugador que evidentemente, pues bueno, pues aportaba bastante, pero llegó Darwin Machis, que a pesar del error en la última jornada, es un jugador que conoce la liga y un jugador que le va a dar Buen rendimiento. jugador, Creo, buen creo jugador. que el Cádiz tiene un entrenador que sabe sacar muchos puntos, no gana excesivos partidos, pero sabe sacar muchos puntos. Lleva 9 puntos de 9 jornadas, es decir, que lleva una media de 1 punto por partido. Eso a lo mejor no te puede dar, pero hay que decir que el Cádiz es que ha tenido un calendario último complicado. Ha ido a San Mamés, ha jugado con el Atlético de Madrid, ha jugado también con el Girona, que está como está. Entonces, yo el Cádiz es un equipo que además, ¿sabes lo que le pasa a Tomeu? Que es que está todos los días en la batalla esta. Y el Cádiz se salva siempre. Y está en la batalla y se salva. Y ese tipo de equipos que cada año parece que dan un pasito más para salvarse, me parece que están más preparados que otros de los que ahora comentaremos, que se están metiendo en la quema y que no están tan acostumbrados. Supongo que hablas del Celta. Hay tres Vamos, equipos ahí abajo, vamos primero con el Celta. yo, mira Celta que le tengo, De Rafa Benítez, ¿eh? por eso, le tengo aprecio a Benítez, pero Claro. está muy mal. Es que el Celta lleva una victoria en 9 partidos. Es que el Celta, que Benítez han sido muy virales estas imágenes de irle a recriminar a los jugadores del Getafe que van a cargarse el fútbol, y que Jaime Mata le conteste y le dice, ¿pero qué me estás contando si lleváis 1 punto en casa? Le dice Jaime Mata, como diciéndole, ¿qué me estás contando a mí de que estropamos el fútbol? ¿Qué estás intentando tapar? Y es la realidad, es que el Celta está mal. Ya ha traído jugadores interesantes como Bamba, Larsen parece que está empezando a destacar, es verdad que ha perdido a Gabri Veiga y no le han sustituido, que me parece un error tremendo de la dirección deportiva del Celta, esta dirección deportiva compartida con el Paris Saint-Germain de Campos, que a mí no me gusta absolutamente Sí, nada, sí. pero el equipo de Benítez no carbura, es un equipo muy endeble atrás, que le cuesta muchísimo generar cosas, donde depende mucho de que Iago Aspas vuelva a ser el Iago Aspas de antaño, y Iago Aspas cada año es un año más mayor y cada año no puede salvar al Celta, y se está metiendo en una dinámica encima, en un año que la afición estaba ilusionada, porque es el centenario, porque es el año donde se hablaba de Europa, porque es el año donde se hablaba de muchas cosas y parecía que con Benítez eso podía acercarse, y se está metiendo en una dinámica complicada y es un equipo insisto, no le veo bien, donde creo que hay jugadores muy lejanos de la calidad que tendría que tener el Celta en muchas posiciones y no le veo y creo que se puede meter en el lío y es de los que puede sufrir en esta pelea. Con un problema grave el Celta, que es que está atado a un contrato larguísimo en duración y económicamente enorme con Rafa Benítez. Yo te digo una No cosa lo puede cesar. y lo digo claramente, Tomeu, yo creo que cuando firmas a un tipo como Benítez, acuérdate lo que pasó en Newcastle, que se estuvo en segunda, lo sube, etcétera, yo iría hasta el final. Yo iría hasta el final. Creo que fichas un entrenador con Es que experiencia en no va a poder Europa. hacer otra cosa, Borja. Es que no Ya, puede ya, hacer pero ya otra no hablo cosa. solo por el tema económico. Lo digo directamente por el entrenador que tienes. Es un tío con experiencia, es un tío que se la sabe. Es que a lo mejor lo que no puede ser es que estás fichando futbolistas que a lo mejor no dan para lo que tú pensabas. Es que eh, Lo que pasa es que quizás se ha movido Benítez regular en el mercado, es así. es así. Bueno, a mí Bamba me gusta muchísimo. Bamba es el mejor Mucho. fichaje que ha hecho el Muy, Celta. muy buen jugador. Lo que A pasa es que partir de ahí, ha perdido a Javi Galán, que para el Celta era importante, a pesar de que en el Atleti no participa. Ha perdido a Gabri Veiga. Ha llegado Manu Sánchez, que yo, por mucho que la gente del Atleti llore la marcha de Manu Sánchez, a mí es un lateral que me parece un buen lateral sin más, que tiene un lateral cumplidor, por lo tanto, no le da para el Atlético de Madrid desde mi punto de vista. Ha fichado a Starfelt, a este central, que está haciendo buenos partidos, pero tampoco es una locura. Mingueza es titular indiscutible, un jugador que a mí siempre me ha generado dudas, a pesar de que en el Celta lo está haciendo bien. Hay que ver a Ristich, que es un chico que no sabemos lo que puede aportar. De la Torre, que no contaba nada, de repente es un jugador importante. Carles Pérez, que a mí, vuelvo a decirlo, me parece un jugador de mucho fuego de artificio, pero luego no me parece tampoco tan determinante. Y la esperanza del Celta es que Larsen, que sí que me parece un delantero que tiene muchas cosas, que le está costando llegar al gol, pero todo lo demás lo hace bien, explote de una vez. Si eso se da, pues a lo mejor el Celta tiene opciones. Pero insisto, es que el Celta ahora mismo es un equipo
con muy poco banquillo, con titulares en algunos puestos que están lejos del objetivo que tenía el Celta y se está metiendo en el lío. Y estos equipos, Tomeu, cuando se meten en el lío, pueden pasarlo mal. Efectivamente, y la última vez que el Celta estuvo en segunda le costó muchos años volver a primera división. Vamos a hablar del Sevilla, que acaba de anunciar el fichaje de Diego Alonso como Sí, señor, don entrenador, Diego. el ex seleccionador de Uruguay en el pasado mundial, ex delantero del Atlético de Madrid, por cierto, en segunda división, del Valencia también, jugó en diferentes equipos. ¿Qué te parece el Sevilla? El Sevilla que el año pasado hizo una segunda vuelta con Mendilibar, culminada con otra Europa League, una más, pero que esta temporada no da pie con bola. Bueno, lo primero, Diego Alonso, el delantero del Atlético que asciende a primera. Sí, sí, Recordémoslo, jugando con Fernando Torres y Fernando con el Torres. Petete Correa, eran los delanteros de ese equipo. Sí, sí, con Luis Aragonés. Yo tengo que decir, correcto. Y varios ex Mallorca que se llevó para allá, Sí, sí, el al, Mono al Betis. El Burgos, Mono Stankovic, Burgos, Luis estuvo Carreras, Armando, sí, Armando, Stankovic, cuatro, Carreras. Carreras, Luis Carreras, sí. Bueno, el Sevilla, para mí ya empiezo con mi pedrada, que es que se han equivocado echando a Mendilibar. O sea, eso ya es mi pedrada y número uno que voy a decir ya. Yo creo que el problema no es Mendilibar, igual que a lo mejor no era en su día Lopetegui, igual que, bueno, Sampaoli quizás sí, porque lo está demostrando allá donde va, que le acaban echando de todos los sitios. Pero la realidad es que el Sevilla tiene un problema deportivo. Y deportivo no de entrenador, deportivo de estructura de club, un club donde están pendientes de ver si vuelven los antiguos dueños a quedárselo, Sí, de sí. un equipo que cada año tiene más deuda cuando era un equipo que destacaba precisamente por su buen hacer económico, donde está haciendo fichajes que nadie comprende. ¿Dónde está Mariano? ¿Dónde está Mariano? ¿Qué fichaje ha sido Mariano? Si alguien tenía dudas o alguna certeza con Mariano, un jugador que llevaba años en el Real Madrid siendo un tipo que ocupaba una ficha en primera división pero no Sin querer participaba. marcharse, porque el Mallorca llamó a la puerta de Mariano varias veces. El Mallorca hay muchos equipos de primera división y del extranjero. Sin querer marcharse, yo creo que eso ya te indica el tipo de jugador que es. Aceptó quedarse, aún sabiendo que no iba a participar para nada en el Real Madrid, porque tenía una ficha alta y se encontraba cómodo. Bueno, yo creo que eso ya te indica el perfil de futbolista que es. Y has fichado eso porque no podías ir al mercado por otra cosa. Porque Mendilibar pedía otro delantero más, porque no quería tener solo a Nesiri y Rafa Mir, porque él muchas veces juega con dos puntas. Él se ha adaptado también un poco a lo que tenía, pero es que Fernando cada año es más veterano. Es que Jesús Navas cada año es más mayor. Es que Rakitic cada año es más mayor. Entonces, los jugadores que tienen que ser la columna, o que eran la columna vertebral del Sevilla, que sí, que han fichado a Sou, que han fichado también a Luque Bacchio, que han fichado gente que viene con mucha energía y que pueden aportar a Show es un Sumaré. buen futbolista, buen futbolista. Sí, sí. Les está saliendo de momento bien Milan, el guardameta, que no es Bono, evidentemente, pero bueno, está Está cumpliendo en jugando esa bien pelea también, con sí. Dimitrovic. Es decir, hay aciertos, pero sobre todo para mí hay errores. Creo que el Sevilla no solo la limpia la echada del Papu Gómez, que parecía que el Papu Gómez era el único que era culpable de los males del Sevilla. Yo creo que el Sevilla es un equipo desgastado en muchas posiciones, donde se ha intentado sacar a Cuña si llegaba una buena oferta, donde no hay un criterio. Tú tienes el ejemplo con Julen Lopetegui. Julen Lopetegui, que hace 2 temporadas está peleándole el título al Real Madrid. Hay un momento que se puede poner líder en 2 jornadas consecutivas y pincha y no se pone líder y el Madrid mantiene el liderato. Sí, sí. Y a partir de ahí el Sevilla se le cae. A partir del mes de febrero el Sevilla se le cae y si la liga dura 3 semanas más, el Betis se mete en Champions y el Sevilla se queda fuera. Sí, sí. Pero es que no confías en Lopetegui y le dejas para que empiece el proyecto la temporada siguiente sin tener confianza en él. Pues para mí lo de Mendilibar es igual. El Sevilla quería ir a Ola y era el entrenador que había decidido Monchi que llevara el Sevilla esta temporada y como gana la Europa League el bueno de Mendilibar, pues ya la grada aprieta, queremos a Mendilibar y el Sevilla no hace caso de su criterio deportivo y hace caso de, oye, un tío que ha ganado el título y que me ha salvado, le tengo que renovarse. Y el Sevilla, te decían desde el club, es que se ha ganado la renovación, se ha renovado él. Puede que sí, pero tú como gestor tienes que definirte. Yo tengo confianza plena en este empleado, por muy bien que lo haya hecho este año. A lo mejor para un proyecto a largo plazo, ¿no? Claro. Pues entonces a lo mejor me tengo que sentar con él y no renovarle. Pues ha sido el error. Diego Alonso, bueno, para mí hay que verle. En México salió campeón, con Uruguay no le fue bien. Entonces vamos a ver qué entrenador nos encontramos. Seguramente uruguayo va a meter intensidad, va lo primero a recuperar psicológicamente al grupo, pero yo quiero ver más cosas. Yo quiero ver cómo plantea los partidos, quiero ver cómo saca rendimiento a muchos futbolistas y sobre todo
quiero ver a futbolistas veteranos si son capaces de aguantar esta pelea otra vez, otro año, como el Sevilla se le empieza a enquistar la temporada. No hemos hablado vamos a hablar ahora del Villarreal, pero antes de entrar en el Villarreal, nos hemos olvidado del Getafe, el Getafe de Bordalás. ¿Qué te parece? Pues que yo creo que se salva. Yo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Y esto al final es una grabación y aquí están tus seguidores que a lo mejor Sí, te van a empezar a poner comentarios. Borja no acertó ni una. Pero yo a mí el Getafe me da la sensación que se salva sencillamente porque es ir al dentista. Es como en segunda división jugar contra el Tenerife o el Leganés, los que vean la segunda división. Es decir, son partidos que no quieres ir a jugar. O sea, tú ahora mismo jugar contra el Tenerife de Garitano o el Leganés de Borja Jiménez no quieres. No quieres porque sabes lo que te vas a encontrar. Pues el Getafe sabes lo que te vas a encontrar. Un partido feo, donde no vas a poder hacer tu fútbol, donde ellos, como cometas un error, te penalizan continuamente, donde saben parar el partido cuando van por delante y eso que este año aún así han cometido algún error y se han dejado algún punto. Es un equipo que a priori, por ese tipo de perfil, yo creo que no va a pasar o no debería de pasar demasiados apuros para salvarse. ¿Va a estar seguramente la pelea? Pues hombre, viendo un poco la línea de este inicio de temporada, pues puede que sí. Pero yo confío en Bordalás, que más allá de que me guste más o me guste menos su estilo, que yo no soy muy partidario de su estilo, me parece un pedazo de entrenador. Creo que su idea la tiene muy clara y la ejecuta bien. yo estoy de acuerdo. Sabe lo que quiere, sabe lo que necesita, cómo conseguir lo que necesita y aplica el remedio que yo también estoy seguro que el Getafe no va a estar entre los equipos que van a sufrir esta temporada. El Y el Getafe jugó Villa, en Europa con Bordalás, ¿eh? Que a la gente no se lo efectivamente, olvide. Que a la gente no se lo olvide. efectivamente, y el Villarreal, yo creo que, fíjate que Pacheta me parece un buen entrenador para equipos de la zona baja, pero no para el Villarreal. Y creo que ahí se han equivocado en el cambio de entrenador. Como creo que también se equivocaron manteniendo a Setién. Yo no me esperaba que continuara Setién esta temporada. Pues yo, fíjate, vuelvo a lo mismo. Acuérdate que Setién llega, se va a Emery, lo firman de Sí, manera sorprendente porque nadie esperábamos que Setién volviera no. a coger un banquillo. Setién empieza mal en el Villarreal y creo que a los 3 partidos, estábamos en diciembre y había estado 3 partidos, ya decían que le iban a Sí, echar. sí, sí. Porque si los métodos, porque si había venido con muy poco cuerpo técnico, que uno era Marell, el jugador este de fútbol playa mítico de la selección española, el que estaba con él, etcétera. Pero de repente el equipo empieza a jugar bien, empieza a jugar bien, empieza a jugar bien, y para mí el Villarreal lo hace muy bien. Creo que le penaliza la temporada pasada esa eliminatoria con el Anderlecht, que creo que es una eliminatoria dura porque el Villarreal podía haber avanzado en Europa ante un rival menor y cae eliminado con una gran actuación de su guardameta, del guardameta del equipo belga. Pero la realidad es que para mí Setién se lo ganó en el campo. Y yo creo que es lo mismo que ha pasado con Sí, Mendilibar. sí. Pero ahora yo te digo, Tomeu, vuelvo a lo mismo. Pacheta llega y parece que es la solución. Bueno, porque ya se empezó a filtrar que si Setién se equivocaba de los nombres con jugadores, que si los jugadores no podían llevar al colegio a los niños, que si los métodos, que si no se trabajaba físicamente. Lo que quieras. Llega Pacheta, un entrenador intenso, diferente a Setién absolutamente. El equipo no mejora. El equipo no mejora. El equipo no mejora porque a lo mejor el error otra vez vuelve a ser deportivo. El Villarreal el año pasado demostró que le hacía falta un portero. Porque Jorgensen, que está siendo titular y aunque ha hecho algún buen partido, Jorgensen el año pasado en segunda división, Tomeu, no destacaba. No era uno de los porteros que destacaba en segunda división. Era un portero que incluso cometió errores en segunda división. A mí me sorprendió cuando el Villarreal la apuesta es Jorgensen. Porque, de verdad, insisto, los que hemos visto el año pasado en la segunda división, había porteros mucho mejores. Scandell, por ejemplo. Scandell, que se ha ido para ser suplente, hizo mejor temporada que Jorgensen. Entonces, esta es la realidad de lo que ha hecho el Villarreal. Ha perdido a Chukwueze, por ejemplo, un Ha futbolista que para perdido, ellos ha era perdido a muchísimos jugadores. importantísimo. Ha A perdido a Pau Jackson, Torres, un jugador importante en la a defensa. Jackson. Ha- claro, ha perdido a Jackson, que para mí, por mucho que se diga, Setién consiguió que Jackson fuera el jugador que nos deslumbra a todos. Jackson, yo lo he visto en segunda división y bueno, pues ahí anduvo, lo hizo bien, pero sin más. Con Emery, bien, sin más. El gran Jackson lo hemos visto con Setién. Sí, sí. Terrats, que para Pancheta no cuenta, fue un jugador importantísimo el año pasado para el Villarreal. Y para este entrenador no cuenta. Yo creo que Jeremy Pino, su mejor versión, yo se la he visto como Setién. Es decir, creo que Setién consiguió, por su manera de ver el juego y su manera de ver el fútbol, sacar un gran rendimiento a los jugadores jóvenes del Villarreal y apostaba por chicos de la cantera, ¿eh? Que miraba abajo y se llevaba futbolistas al primer equipo y se los llevaba al banquillo y algunos les ponía a jugar. Y eso era lo que creo que Setién hacía muy bien en Villarreal. Para mí, ya en pretemporada se vio que no estaba bien el equipo,
fueron partidos algunos de goleadas ante equipos de inferiores categorías, de verdad, una locura. Aún así hizo algún buen partido en el inicio del campeonato, pero para mí el problema no era Setién. Para mí el problema es que el Villarreal se ha equivocado. Quitando Sorloz, que fue un movimiento fantástico, para mí el resto no ha conseguido tapar las bajas que ha tenido y es un equipo endeble que en la portería tiene un problema, que atrás Albiol no confiaba con minutos, que Mandy, por mucho que ese sí que era una pedrada para mí de Setién, porque le conocía del Betis y le ponía, y es un jugador que falla muchísimo. Muchísimo. Hay muchos jugadores como Parejo o Capue que cada año son más mayores y se les está notando que ya no están al máximo nivel. Luego Gerard Moreno se pasa la vida lesionado, para desgracia de todo el mundo, porque es un pedazo de futbolista, no le podemos disfrutar ni en el Villarreal ni en la selección. Entonces, creo que el problema es deportivo. O sea, el Villarreal, ponga de entrenador al que ponga, creo que este año lo va a tener muy complicado. No sé si para pelear el descenso, quiero pensar que no, porque por plantilla creo que acabará saliendo, o quiero pensarlo, y creo que es un equipo que yo admiro por su gestión, sobre todo por cómo lo hace también con el filial, pero eso de Europa y esas ideas que tenía No, el eso club está seguramente en descartadísimo. verano, me parece ya que no, y ojalá que me equivoque y que Pacheta sea capaz de revertir esto, pero tiene muy mala pinta. Para acabar, Borja, vamos a hablar del título de liga, con tres equipos claramente que se postulan para pelear por la liga. Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona. Real Madrid el líder, Barcelona y Atlético de Madrid. ¿Cómo lo ves? ¿Quién crees que tiene más ventaja? Pues mira, yo antes de empezar la liga o al poco de comenzar, yo dije que el Barcelona, por plantilla, porque creo que por plantilla, posición por posición, me gustaba más. Entendedme, es decir, creo que el Barcelona tiene más recursos de fondo de armario que el Real Madrid. Yo creo que con esas incorporaciones de Joao Cancelo y de Joao Félix redondeaba una grandísima plantilla hecha con cuatro pesetas, como se dice. Ahí tu amigo Mateu estuvo fantástico. Y la realidad viendo el equipo es que cada día mi Xavi me genera más dudas. Ya me las generaba antes. Yo creía que el final de la temporada pasada podía haber un Xavi que aprendía cosas. Creo que ha mejorado en muchos aspectos, pero sigo teniendo la sensación de que Xavi, hay veces que se le van los partidos, se le van a Xavi, no al equipo. Creo que hay jugadores que tampoco están a su máximo nivel, creo que otros sí que están dando un paso adelante como Ferran, pero veo al Real Madrid y el Real Madrid me transmite lo que me transmitía muchas veces durante las últimas temporadas, que es un equipo que a lo mejor le faltan cosas, que no redondea su fútbol, pero te golpea de una manera impresionante. Y tiene un jugador que se llama Jude Bellingham, que es uno de esos perfiles de futbolista del futuro que hablábamos antes, un atleta que tiene una calidad tremenda, que encima se está encontrando con el gol, siendo centrocampista lleva unos números brutales, y ahora mismo la sensación que tengo a día de hoy es que, quitando allá el pinchazo con el Atlético de Madrid, que este Real Madrid a la mayoría de equipos de la liga, sin tener un 9 grande como lo tenía con Benzema o cuando tenía a Cristiano que jugara escorada a banda izquierda, le puede dar para ganar esta liga, porque creo que el Barcelona se va a dejar puntos en campos seguramente como el del otro día, en los Cármenes, y el Real Madrid pinchará algún partido seguro, porque también tiene sus carencias, sobre todo con equipos que se le encierran. Ya le vimos lo que le costó, por ejemplo, con el Unión Berlín en Champions, un equipo que quiso ser dominado y le ganan el descuento, pero creo que al final golpea mucho más que el Barça. Creo que tiene mucho más golpeo. A mí por plantilla, por equipo, me gusta más el Barcelona. Pero la sensación es esa. Y el Atleti, que yo sé que también tiras por ahí, pues el Atleti tiene que esperar a que el Barcelona pinche, a que el Real Madrid pinche mucho y a que la enfermería esté vacía. Pues Si la enfermería está vacía, mucho suponer, Borja. claro, pero es que así ha ganado el Atleti las últimas ligas. Porque el Barcelona no iba bien, porque el Real Madrid no iba bien y él más o menos iba bien. Entonces, para mí el Atleti tiene que tener la enfermería vacía. Creo que con la enfermería vacía es suficiente. No creo que ya haya que ir a un mercado ya, porque no va a ir y porque, insisto, creo que arriba de Pay, si está bien, puede aportar cosas. Está claro que al Atleti le falta un 5 y un 9, lo llevamos pidiendo muchos años al club rojiblanco, pero no lo firma el club. Se van a inventar a Barrios de pivote. Le ha salido muy bien el posicionamiento de Lino como carrilero zurdo, que está siendo una de las revelaciones, pero el delantero centro tiene una carencia, salvo que Memphis, que no es un 9, pero tiene gol, se recupere. Entonces, para mí el Atleti de actor secundario y esperar que los dos de arriba fallen y entonces ahí a lo mejor alguna opción. Pero para mí el duelo va a ser Madrid-Barcelona. En 2 jornadas tenemos derby. ¿Tú crees que el resultado de este derby puede marcar el futuro de alguno de los dos, del que pierda?
Del clásico, dices, Sí, el clásico, sí. del Madrid-Barcelona. El derbi, el clásico, sí. Hombre, tú sabes, Tomeu, que al final este tipo de partidos también condicionan mucho por la presión que tienen ambos. Es decir, al final el perder contra el Barcelona o perder contra el Real Madrid, en tu afición, en la directiva, en el entorno, en la prensa, son semanas jodidas. Y hablando mal y pronto, porque hemos creado un ambiente tan hostil en este tipo de partidos y tan a vida o muerte cuando queda tanta liga que muchas veces no es necesario ganar a tu máximo rival para ser campeón, es ser más regular que él, Sí, punto. O sí. sea que perder un partido no te va a hacer perder la liga. Pero lo hemos llevado ya a tal nivel de orgullo y a tal nivel de si pierdes eres un fracaso y en esta vida o muerte absoluto en el que vivimos, que creo que puede ser absolutamente determinante por la presión social, mediática y del equipo y del grupo, porque ellos mismos al final se acaban empapando de eso. Entonces, ¿a quién veo mejor? Pues al final en un clásico puede pasar cualquier cosa. Pero sí creo como tú que puede ser determinante, no por lo que queda de campeonato, que creo que va a ganar el más regular, pero sí para poder generar una crisis en una de las dos aceras. Pues Borja, llevamos muchísimo tiempo, yo creo que ha sido una charla muy interesante, yo creo que el análisis de este primer cuarto de campeonato ha sido espectacular. Y bueno, pues seguimos hablando porque la próxima semana volvemos a tener liga, el Mallorca viaja al Real Arena de San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad, que va a ser un partido durísimo y dificilísimo, y ahí estaremos, si te parece, para analizar un poquito a la Real Sociedad de Imanol Alguacil, que tiene fama de ser el entrenador con mayores recursos tácticos de primera división, o al menos entre sus colegas. Yo no soy muy de Imanol Alguacil, no lo soy, creo que a la Real se le cae cada temporada en las segundas A vueltas. la segunda vuelta, el año pasado Sí, le duró más, pero sí, yo pienso como pero es tú, verdad que se le sí, cae. pero es verdad que a nivel de compañeros suyos está muy bien considerado. Pero bueno, hablaremos de eso la semana que viene. Borja, muchas gracias. A ti, Tomé, un placer como siempre. Chao, chao. Un fuerte abrazo. Con Borja Aranda, yo creo que ha sido una charla espectacular la que hemos mantenido de análisis, de balance de este primer cuarto de campeonato. Como siempre, de la mano de Suzuki Technic Cars, pronto volveremos con más vídeos. Hasta el siguiente.